Era medianoche sintética, un luto programado por el Consejo Urbano, cuando los sensores de la bahía marcaron una lectura imposible, un campo de naves en formación, una sombra que no pertenecía a ningún mapa conocido. Geometrías que no obedecían a la gravedad estándar. El comunicador del muelle chirrió con datos encriptados mientras los vigilantes lanzaban bengalas de advertencia. Las luces de la ciudad parpadearon. En la pasarela, el teniente humano Marcos Varela apretó el vidrio con la palma de la mano, la respiración se le volvió un tema mecánico entre los labios. A su lado, la comandante de operaciones portuarias gritó órdenes que se disolvieron en la distancia, debajo del rugido que comenzaba a crecer. La primera detonación vino del cielo como si alguien hubiera partido un planeta en dos. No hubo piedad en ese sonido, era un raspón oscuro sobre la piel del mundo. Némesis registró la onda y la vomitó en alarmas, los contenedores de carga estallaron, las bicicletas de gravedad se incendiaron como luciérnagas fosforescentes. Y el vidrio bajo los pies de Marcos trepidó una melodía de cristales rompiéndose. Él no pensó en heroísmo, pensó en Clara, en su risa que todavía tapizaba las paredes de su camarote, en que la estación no era más que una familia extendida en metal y sueños. La sombra se materializó tras la lluvia de destellos, naves que parecían violines astillados, lanzadas en una coreografía de amenaza. Sobre ellas, una bandera que nadie del sistema había visto, un círculo triple, con trazos de plata como uñas que rasgaban el vacío. Un mensaje llegó por un canal anónimo, la voz fría de la diplomacia hija del miedo, Círculo Eslora. Un nombre ligero, casi poético para la devastación. Marcos cogió el radio. Puente de la Perla, aquí Teniente Varela. Estado de emergencia. Orden de evacuación, inmediata. La respuesta fue que las rutas estaban cortadas. Que la bahía había sido cercada. Que los convoys de evacuación estaban siendo desintegrados en órbitas de luz. Y, bajo todo eso, un murmullo humano, no dejarán escapar a la gente de la estación sin mostrar su desdén. Del otro lado del horizonte, sobre una nave mayor, un siluete femenino observaba con interés clínico el despliegue. Ella era alta, con la piel irisada como la antigua porcelana, y ojos en punta que parecían tallados para ver a través del metal. Su nombre, para los suyos, era Kelira, y su título, capitana de la 9ª Auspicia, tenía una cadencia de hierro. Kelira nunca ocultó su desacuerdo ante los de la Perla, la táctica, según su educación, dictaba que un planeta pequeño debía ser sometido con exhibiciones de fuerza para evitar contingencias. Humanos, murmuró, la palabra saliéndole como una avalancha mineral. Insignificantes, robustos, previsibles. Marcos vio su reflejo en la ventana, un hombre alto, la mandíbula surcada de una cicatriz juvenil que ahora brillaba en el halo de emergencia. No era un general ni un héroe de epopeyas, era un técnico con experiencia en improvisaciones, un tipo que podía convertir una impresora de repuestos en una estación de reordenamiento de fusibles y salir con vida. Tenía 20 manos en la memoria que le habían enseñado a reparar lo que otros no tocarían. Esa noche, la improvisación debía ser poesía. La bahía se vació de risas. El pulso del mundo se volvió metal en tensión. Por un instante, el tiempo se congeló con la calma de la guerra que se prepara. Y entonces, con una precisión que arrancó los pocos segundos de respiro como si fueran pelos arrancados, la 9ª Auspicia descargó su primer mensaje claro: ríndanse. Resistan y todos morirán. Marcos no respondió con palabras. Ordenó. Sacaron las barcazas de emergencia sin formalidad, improvisaron caminos de evacuación con contenedores apilados y cables de energía recableados como venas. La estación no tenía una flota, solo civiles y una escolta vieja que apenas podía sostener su propio nombre. Pero tenían algo más, había cientos, miles de manos dispuestas a no convertirse en cifras. Gente decidida a convertir cada callecita en trampas, cada mar de conductos en líneas de defensa. Humanos que entendían que, frente al silencio de la superioridad, lo único que quedaba era la furia. La primera ola de naves se aproximó como abejas de cristal.
Descendieron drones que barrieron paneles solares en un corte blanco, que enviaron campos que paralizaron motores y dejaron flotando cuerpos como maniquíes sin aliento. En el hangar, los técnicos no solo reparaban, aprendían a pelear con engranajes. Marcos vio a Clara sosteniendo el brazo de un niño para calmarlo, los ojos llenos de determinación y un brillo que le partió la entraña. La estación soportó la primera oleada con la terquedad de alguien que no tiene nada que perder y todo por lo que llorar. Kelira, desde su avatar superior, no se contuvo el impulso de sonreír con suficiencia. Lentos, dijo a su consejo, y sus palabras fueron dagas que buscaban eco. Para la novena auspicia, este sería un buen ejemplo, doblegar a una cultura en crecimiento demostrando superioridad técnica. No son más que bestias con máquinas, concluyó. Sus oficiales replicaron en hierro, en estadísticas, en cálculos, pérdida mínima prevista, tiempo de ocupación, rendimiento económico. Pero la guerra humana raramente es cuestión de estadísticas. Es una ecuación con variables instintivas, miedo, rabia, amor. Variables que no respetan algoritmos sofisticados. Los defensores humanos hicieron lo imposible, tomaron cables expuestos y con estos diseñaron redes para alterar las trazas de los drones. Convertían una lámpara de calle en un faro de interferencia, una cocina de convección en una trampa electromagnética. Eran trucos viejos con nombres nuevos, pedazos de vida reutilizados como armas. Marcos vio como un grupo de jubilados de la estación, con manos arrugadas pero memorias de trabajo pesado, se colgaban de vigas para soltar pesos y provocar colisiones calculadas en órbita. Fue un baile de gente y chatarra que borraba los planes. Cada éxito pequeño era un grito. La novena auspicia se sorprendió. No por la fuerza bruta contenida en un atajo, sino por la persistencia que brotaba de cada calle. Kelira frunció su expresividad en algo que se aproximaba al interés. Humanos que no se rendían. Humanos que transformaban su mundo en una trampa hermosa. La segunda batería de ataques fue más cruda, rayos que cosían subsistemas, misiles que buscaban concavidades en los muros. En el hangar principal, una base humana detonó un generador para crear una nube de plasma que cegó sensores y dejó pasar, de forma clandestina, una pequeña flotilla improvisada de cazas civiles convertidos en cepos. Dispositivos cargados con masa y programas de colisión. Los artífices de la perla habían aprendido a usar la masa de la ciudad como arma. Fue una reacción en cadena, drones chocaban, naves estallaban en fiorituras de metal y plasma, y en mitad de aquello, la novena auspicia perdió una formación entera. La derrota numérica en la novena fue una ofensa personal para Kelira. Había prevenciones, protocolos, y una confianza erigida sobre la base de años de cómputos victoriosos. En su cabina, su mano, con dedos largos y uñas nacaradas, apretó un consolé. El objetivo ya no era solo capturar, era destruir la idea de resistencia. Ordenó un golpe con descarga dirigida, un pulso que barrería la estación de la faz del cielo y convertiría todo en escombros. Un castigo con latencia, elegante y total. Marcos vio la advertencia en las pantallas. La descarga llegaría con la siguiente luna orbital, en minutos. Las voces del Consejo de la Perla insistieron, evacuación inmediata. Pero evacuación no significaba nada si la estación era polvo y los evacuados cenizas. No había opción, la estación debía aguantar lo suficiente para que los civiles se dispersaran. Tenía que haber algo, un punto de inflexión. Algo que nadie esperaba. En un taller polvoriento bajo la bahía, la vieja impresora molecular que reparaba piezas de aeronaves era, en realidad, un generador olvidado con una programación potencial. Marcos se lanzó a esa posibilidad como quien lanza la última moneda a una máquina rota. Reunió un equipo de jóvenes técnicos, hackers de rutas, operadoras de potencia y una mujer, Clara. Ella tenía una idea que parecía una locura, algo que mezclaba física y voluntad, transformar la red de soporte de la estación en un catalizador. Un espejo inversor que convertiría el pulso de la novena en una onda de retroceso. Era un truco teórico, casi un poema,
si podían redirigir la energía del pulso en una fase opuesta, lo que llamaban allí fase de contraeco, la descarga se anularía contra sí misma y, de rebote, produciría una emanación que cortaría sistemas en un radio mayor que el esperado. Un golpe con la vista puesta en prevenir más ataques, que además dejaría a los atacantes sin la posibilidad de volver a calibrar. Era una apuesta terrible. Requería sacrificar la mitad de la capacidad de la estación y soportar la detonación interna. El riesgo era que la estación se volviera un faro de muerte, y todo emprendimiento pudiera detonarse junto a la carga humana. Marcos lo sabía y aún así dijo, lo hacemos. Por los que no puedan correr. Marco organizó las rutas de ejecución como si fuera una operación quirúrgica, control de flujos, redireccionamiento de energía, códigos que hijearían la matriz de soporte. Clara, con manos firmes y ojos sin humo, tomó la terminal. Su voz tembló un segundo, si me ves romperlo todo, agárrate a algo, porque no voy a marcharme. La cuenta regresiva empezó. Kelira observó como una marioneta que no entiende el hilo. El pulso cayó como una idea clavada, primero, una ola de luz, luego, el chirrido de sistemas que morían. Miranda, la ingeniera de relés, gritó y clavó la llave final. La fase de contraeco se tejió como una tela alrededor de la estación. Hubo un instante, solo un segundo, en que la claridad de todo quedó clara, o la maniobra se aceptaba y la energía se plegaba en la nada, o la estación sería un monumento de humo. La explosión fue una flor gigantesca de electricidad que se abrió en el vacío, y entonces el milagro, la onda inicial chocó con la fase inversa y se tragó a sí misma. Pero las leyes físicas, caprichosas, pagaron peaje, el rebote no desapareció en silencio, se extendió hacia el exterior en formas que las matemáticas de la novena no habían previsto. Drones y sondas se desgajaron en cientos, matando formaciones, dejando a la novena sin eco en su propio campo de visión. Más allá del resultado técnico, el efecto humano fue devastador. La perla logró mantener su esqueleto, sostuvo plataformas, salvó rutas. Pero el costo fue alto. La maniobra dejó sectores sin vida, puertos colapsados, hornos nucleares sellados, y la peor herida de Marcos, Clara, que en el centro de la maniobra fue alcanzada por fragmentos de un conductor. Cayendo con la tranquilidad de quien ha cumplido su promesa. Cuando Marcos corrió hacia ella entre humo y chispas, la encontró tendida en un charco de alfileres quebrados y cables. Había sangre, y sobre su rostro una sonrisa que era más que resignación, era afirmación. No, me sueltes, susurró con voz quebrada. Marcos la sostuvo, sus dedos sintiendo la calorosa realidad de la pérdida. Las luces de la ciudad eran ahora estrellas rotas. Él gritó, una nota que no tenía reserva, que atravesó la niebla y llegó hasta los oídos que aún escuchaban. No fue solo dolor, fue algo que dejó que el mundo entero entendiera que esa noche, la perla tenía nombre. Kelira no esperó la emoción humana. Observó la escena con una curiosidad que no fue puramente militar. La muerte y el sacrificio eran variables bellamente frías en su doctrina. Pero algo en la expresión de Marcos, en su despecho, en la vehemencia con que negaba dejar a Clara, le despertó un pensamiento que la irritó: la furia humana no era predictable. Era un combustible caótico. Kelira ajustó su cólera en un tablero de estrategias. Ella no era cruel por naturaleza, era pragmática. Pero la imprudencia de aquellos humanos la hacía recalcular. El enfoque de la novena cambió. Kelira ordenó cerrar filas y replegar la fuerza aérea para recomponer. Si la perla no podía ser sometida por el choque, la idea era quebrarla con paciencia, un asedio calculado que eventual colapsaría la voluntad. Pero había un problema: mientras el círculo Eslora planeaba, la noticia de la resistencia humana se estaba esparciendo en formas que su estadística no atendía. En los sistemas internos del círculo, reportes llegaban como suspiros de alarma: la perla ha resistido, la perla ha respondido. Y donde antes hubo escepticismo, ahora germinaba la posibilidad de duda.
Una semana después, un grupo de naves del Círculo intentó un desembarco limitado en la estación para recolectar prisioneros y evaluar la moral. Kelira mandó pocas fuerzas, suficiente para sembrar miedo, no tanto para tomar la ciudad. Las tropas que descendieron se encontraron con un recibimiento que ni la mejoría mecánica podría describir, basura convertida en trincheras, techos convertidos en rampas de emboscada y civiles que, armados con herramientas, distribuían bombas magnéticas diseñadas para desestabilizar las armaduras alienígenas que dependían de sistemas de sujeción plásticos. La escena fue brutal y cercana, la narrativa de la superioridad se rompía en pequeños pedazos humanos. Un puñado de invasores fue retenido y presentado en la plaza como un ejemplo. Kelira, en su nave, observaba las transmisiones. Uno de los prisioneros, una oficial menor del Círculo, fue llevado ante la multitud humana. No hubo discursos largos, solo rostros, y la mirada que no perdonaba. La oficial trató de mantener la compostura y dijo en su lengua algo que significaba obediencia. Fue entonces cuando un niño, con las manos manchadas de una grasa negra que no pertenecía a su edad, se acercó y le puso un trozo de hierro sobre el pecho. Era un gesto tan simple y feo que dejó a todos mudos, un niño enseñando a su captor que el mundo humano sabía poner pesos en la balanza. En el centro de la plaza, Marcos habló. No dijo que los enemigos fueran monstruos, dijo que la perla no permitiría ser arrasada, y que no mirarían sus naves morir sin recalcar la humanidad que las comprendía. Sus palabras tenían raspadura, eran esenciales, sin poesía ajena. Pero hubo algo en su voz, una mezcla de dolor, determinación y una memoria que se alzaba sobre la razón, que quebró el orgullo de esos invasores. Las cámaras transmitieron la escena, y con ello, se propagó la nueva verdad, los humanos no se rompían bajo presión, se transformaban. Fue en ese punto donde la narrativa del Círculo cambió de matiz. Del Consejo, llegaron vetustos diplomáticos que propusieron una escalada, aplastar a la perla y hacer de ella un ejemplo para los posibles alzamientos en otras colonias. Kelira estaba dividida. Parte de su razón decía que la sangre debía ser un precio para la disciplina. Otra parte, más recatada, se dio cuenta de que aquel conflicto no era solo de economía, era filosófico, qué hacer con razas que se levantan. Su decisión fue enviar una delegación de contacto a las ruinas de la estación, no para negociar, sino para estudiar. Entre sus delegados hay un escuadrón liderado por Kelira en persona, que aterrizó con cautela. La primera conversación entre Marcos y Kelira no fue un choque de sables ni un desfile de amenazas, fue una danza de miradas. Ella llegó vestida con su traje ceremonial, que a los ojos humanos parecía tejido de luz, y traía consigo la calma labrada por generaciones de victorias. Marcos se atrevió a mirar primero la cicatriz en su propio cuello y luego la superficie irisada de Kelira. Ambos sabían que la guerra era un lenguaje lleno de silencios. Kelira habló con frialdad elegante, tu especie es persistente. Has sorprendido a la novena. Hubo una pausa. Marcos, con la voz que había ahorrado desde la muerte de Clara, respondió, nosotros tenemos algo que no manejas, los lazos. Las cosas que nos unen son fuerzas que no puedes calcular. Los ojos de Kelira se cerraron una fracción. En su mundo, la unión tenía nombres de contratos, símbolos de lealtad institucional. Los humanos hablaban de recuerdos, de pérdidas y pequeñas certezas cotidianas. Y entonces, por primera vez, Kelira sintió algo que le sonó cercano a la intriga. Había una humanidad en eso que despertaba su curiosidad. Ella propuso, fría como una estrategia, un encuentro, una exhibición, una prueba. Mostrarían lo que la perla podía ofrecer en términos de resistencia y recibirían a cambio la visión real de la sociedad humana. Pero la perla no se entregó. Había algo más. La humanidad ya no buscaba solo sobrevivir, quería aprender a luchar a su manera. Y eso incluía ataques que no respetan la etiqueta de la guerra calculada. Se oyeron rumores, en los callejones techados, sobre una iniciativa llamada Furia. No era una unidad oficial,
Era una idea que se esparcía por los talleres y las bodegas, una fuerza humana de respuesta rápida, construida con piezas recicladas. Con programas improvisados que no obedecían las formas naturales del conflicto, una fuerza que podía aparecer en puntos ciegos y desaparecer como humo. Los nombres para aquellos guerreros eran imprecisos. Algunos los llamaban los trovadores, otros las garras. Era una red de seyulos que amaba lo inesperado. La primera vez que la furia atacó, el mundo se quedó cortado de palabra. No fueron arietes de metal ni bombardas pesadas, fueron ataques quirúrgicos en los puntos de la novena que trazaban tejido, una fábrica de componentes, un alimentador de refuerzos, un nodo de comunicaciones. Cada ataque duraba poco y era tan eficaz que enseñó a la novena que la moral y la logística eran frágiles. No se trataba solo de daño material, se trataba de quebrar la narrativa de inevitabilidad. Kelira observó estas acciones con una mezcla de fascinación y furia. Ingeniosos, dijo su segundo, pero esa palabra no alcanzaba. La cosa hermosa y terrible sobre los humanos era su capacidad de convertir el fracaso en fundamento. La idea de que la furia estaba compuesta por civiles, por madres, por expilotos, le daba a la estrategia humana una cualidad impredecible que desdibujaba los cálculos. Todo iba en un patrón ascendente hasta la noche en que ocurrió la primera gran sorpresa: un comando humano, travestido de basura flotante, penetró el interior del buque insignia de la novena y dejó, atado a la estructura, un dispositivo pequeño como una caja de música. Era una pieza artística inmortal, su funcionamiento estaba inspirado en los viejos relojes de cuerda, con engranajes que explotaban en microescala para inutilizar los nodos de control de la nave. La novena detectó la intrusión tarde. El resultado fue un fallo de coordinación que dejó a la nave aislada, como un címbalo roto. El hecho fue una humillación para la capitana Kelira. Sentada en su sala de mando, se enteró de que la caja había sido colocada por alguien que llevaba nombre humano, Tomás Aguilar, un herrero que no tenía experiencia militar formal, pero cuya creatividad era una fuerza. Tomás no buscaba fama, su sueño era que la gente pudiera volver a las calles sin miedo. Pero la caja dejó en la novena una marca indeleble, un agujero en la seguridad que los instintos marcaron con la palabra imprudencia. Kelira no imaginaba que el ingenio humano alcanzaría las profundidades de su confianza tecnológica. A partir de aquella noche, la percepción del círculo cambió. No era solo que no podían extinguir la chispa, era que la chispa ahora había encontrado mechero. Diplomáticos que antes trataban a los humanos con displicencia empezaron a temer la llama. En consejos cerrados se escucharon frases como: si dejamos que esto se extienda, pérdida de control, contagio. La broma sobre la inferioridad humana se convirtió en un sueño de pesadilla, una población capaz de convertir la devastación en resistencia organizada. Hubo un punto de inflexión que nadie esperaba: una coalición fracturada del círculo, motivada por el miedo, envió una flota para arrasar a la perla en un ataque que buscaría borrar el símbolo de la resistencia. La novena, sin poder absoluto, fue parte de esa coalición. Kelira, frente a la evidencia de su propia humanidad en la delegación, tomó una decisión que nadie en su consejo esperaba: lideraría la vanguardia. Ella no solo quería aplastar, deseaba entender a los que se resistían. Marcos y su colectivo sabían que la nueva ofensiva sería devastadora. No había ejecución más sofisticada que la de un enemigo que había adaptado terminologías de exterminio a su plan. Sin embargo, en su red empezaron a llegar señales de aliados que no estaban en la perla, pequeñas colonias cercanas que, viendo la chispa de la perla, empezaban a organizarse. No todo era derrota. Había agricultores de la órbita, técnicos de satélites, una fábrica de remotos que había mostrado su solidaridad. El plan ahora implicaba uno y otro: sostener el corazón de la perla y encender llamas en otros puntos para convertir la defensa en un frente multidireccional. Era un suicidio con forma de estrategia. La batalla que lanzó la coalición del círculo fue una sinfonía de destrucción. Naves como centellas golpearon puertas, y toda la estación vibró con un eco que parecía derribar los huesos. Las defensas humanas resistieron con un arte frenético,
trampas, contraganancias, sabotajes. Pero había algo más, la furia no se limitó a destruir, se insertó en los engranajes del enemigo con una precisión de relojero. En la novena, tal como estaba en la cúspide de su arrogancia, un enlace cortado provocó que una unidad de control ejecutara protocolos suicidas sobre sus propias formaciones. Fue un golpe de ironía tan perfecto que dejó a los observadores del círculo pálidos. Kelira, viendo la ruina de parte de su fuerza por su propio sistema, tuvo un estremecimiento de ira que se mezcló con otra cosa, el reconocimiento de la vulnerabilidad. Pero la guerra no había terminado. En la noche más oscura, cuando la Perla y sus aliados habían dado todo, Marcos recibió noticias de un acontecimiento que cambió la batalla. Las colonias exteriores comenzaron a lanzar contraataques coordinados con mensajes de apoyo a la Perla. En cuestión de horas, pequeñas flotas con barcos de carga convertidos en proyectiles y hélices improvisadas abarrotaron los dientes del círculo. Fue una respuesta en cadena. La gente que antes veía a la Perla como una curiosidad, ahora la veía como una causa. La chispa humana se convirtió en un incendio social. Kelira presenció el aumento. Sus dedos tocaron el consolé con un ritmo que no era de miedo sino de cálculo accidental. En su sistema, la palabra contagio floreció como una enfermedad. Ella se dio cuenta de que estaban frente a algo que no era una variable más, era una tendencia sociológica. Si la Perla cogía, entonces otros sectores podrían imitarlos hasta hacer que la colonia total se volviera inmanejable. El círculo podía ganar batallas tácticas, pero la guerra sociopolítica era otra cosa. Y entonces vino el golpe que hizo que todo se quedara sin aire, un mensaje transmitido simultáneamente a cientos de miles de receptores. Era un archivo audiovisual corto. Un hombre, Marcos, apareció en pantalla, con la voz raspada por la fatiga y el pelo lleno de polvo, pero con los ojos tan intensos que parecían prender. Habló sin declaraciones grandilocuentes, habló de la pérdida de Clara, de la calle, de los nombres de los que habían caído. Dijo que la Perla no se alzaba en nombre de la dominación sino para afirmar que la vida merecía ser protegida. Fue una pieza breve, íntima, que golpeó no solo a humanos, sino a los corazones de aquellos en el círculo que nunca habían sentido el óxido de la vida cotidiana. El archivo se viralizó hasta los rincones más impensados. Entre los miembros del círculo, incluso en la novena, hubo quien lo vio y se quedó sin habla. Kelira lo vio en su cabina, con sus dedos clavados al brazo de su silla. Fue en ese momento, cuando la pantalla mostró el rostro de Marcos con lágrimas que no acudían a su voz, sino que se deslizaban en su rostro como perlas de luz, que ocurrió la primera reacción total, shock. No por la presencia del sentimiento, los seres del círculo conocían de todo en la guerra, sino por la calidad extraña de lo humano que no comprendían, llorar por el mundo de forma abierta. Exponerse y no esconder la vulnerabilidad. Kelira no supo qué hacer con eso. La emoción humana irrumpía en su lógica como una anomalía. Esa noche, mientras las flotas se reestructuraban y los comandantes discutían maniobras, Kelira experimentó algo que la dejó fuera de sí, un respeto born from understanding. No era el respeto de una eficiencia bien ejecutada, era otra cosa, más lento y más peligroso. Se preguntó si esa furia humana no estaría a punto de transformarse en una fuerza que podría conducir a alianzas inesperadas. Y en un impulso que parecía un pecado para su rango, contactó a Marcos en privado. Su mensaje fue directo: deseo ver cómo se vive aquí. No como conquistadora. Como estudiante. Marcos la miró en persona, frente a frente, con la ciudad en ruinas detrás. Afuera aún caían misiles como lluvias pequeñas. Las miradas de la gente se clavaron en aquellos dos seres, uno marcado por la pérdida y la rabia, la otra por el cálculo y la curiosidad. La conversación entre ambos fue larga, sin ruido de combate. Kelira preguntó por la vida cotidiana, por las pequeñas cosas que los humanos defendían. Marcos le explicó lo que era Clara sin teatralidad. Sus manos, su habilidad para coser, su capacidad de hacer que una sopa supiera ahogar. Kelira escuchó con una atención que complicó su percepción.
Para la primera vez, una emoción que no podía clasificar se instaló, la empatía. Esta no era una palabra que se adjudicara fácilmente en su cultura, era un fenómeno extraño que desbarajustaba guías de guerra. En ese encuentro, se plantó la semilla de una verdad más grande. La guerra seguía, por supuesto. No terminó por ese encuentro. Había bajas, golpes y pérdidas. Pero mientras tanto, el círculo experimentaba nimiamente el peso de la reputación humana. Su maquinaria de control empezó a fallar no por armas sino por la desafección, su gente, asomada a la telaraña de transmisiones, empezaba a tener dudas. La novena, al ver que la opinión pública entre los suyos comenzaba a volverse contra la contención, debió replantear. Kelira, cada día con más dudas, sintió como su mando comenzaba a fragilizarse, sin embargo, no quiso ceder. Quería comprender, pero también preservar su honor. El clímax emocional, donde todo explotó en una sola ola, llegó cuando la novena, en un acto de desesperación, ordenó bombardear un barrio que servía como corazón cultural de La Perla. Uno de esos sitios donde todo lo que eran se sustentaba. Fue un ataque que buscaba quebrar la moral de forma simbólica. La detonación fue enorme, las casas se desplomaron, y entre las sombras, la gente gritó en un fallecimiento tan puro como la lluvia que cae en verano. Marcos, viendo la devastación, sintió que algo en su pecho se partía. Fue en ese momento cuando apareció la sorpresa mayor, no fue una resistencia material ni una trampa, sino una respuesta que nadie calculó. En el corazón del barrio, entre los escombros, la furia se reunió. Allí, sin armas pesadas, personas comenzaron a cantar. Un himno simple, improvisado, con voces que llevaban el alma de quienes no tenían ya más que la memoria. El canto fue tan humano, y tan impermeable al ruido de la ruina, que la atmósfera se volvió algo más que guerra, era testimonio. Kelira, que observaba en su nave, sintió un golpe. No por el sonido en sí, sino por la unidad que expresaba. La novena registró una interrupción en sus sensores, no era posible medir la magnitud de lo que escuchó. Para otros, la canción fue viral, aparecieron videos, y en todos, las voces fragmentadas de la gente que había perdido todo seguían cantando. La transmisión llegó a cada sala, cada nave, cada oído de la alianza. Fue un momento de humana vulnerabilidad que quebró la ficción del enemigo eterno. Allí, en ese episodio, ocurrieron dos cosas simultáneamente, un acto heroico y un dolor tan profundo que atravesó la pantalla y llegó a los que antes solo veían cifras. Kelira no pudo soportarlo más. Llamó a su consejo y dictaminó un alto temporal en las hostilidades con una orden no prevista, rescatar a los heridos y negociar. Fue un acto que no le reportaba beneficio militar inmediato, pero que tenía otro efecto, en cualquiera que lo contemplaba, la distancia se acortó. La tregua impuesta no se produjo sin conflicto. Hubo quienes en el círculo consideraron a Kelira una traidora, se formaron conspiraciones. Sin embargo, en La Perla, la gente no celebró la tregua con champán, lloraron. Marcos perdió a Clara, y no hubo consuelo que pudiera restaurarla. En el cuarto donde había vivido, donde quedaba la cocina con una taza rota, Marcos se sentó con la barba hecha trapo y lloró. No fue una lágrima política ni una emoción de propaganda, fue la rendición de un corazón que no soportaba más la acumulación de gritos. Hubo lágrimas en La Perla, hubo lágrimas en la novena filtradas por sensores que no sabían leerlas. Fue un momento de humana fragilidad que marcó un antes y un después. Kelira, en ese interludio, vio algo que le estremeció, en la mirada de Marcos, ella reconoció la verdad de la pérdida. Allí no había odio, había dolor. Comprender eso cambió a la capitana, ya no veía a los humanos como estratégicamente previsibles. Empezó a verlos como elementos de una compleja red emocional. Ella misma, que había ordenado batallas y trazado mapas de expansión, ahora dudaba. Los parlamentos no fueron fáciles. Entre La Perla y el Círculo, ocurrieron días de conversaciones que no parecían diálogos de negociación sino talleres de enseñanza mutua. La novena mandó expertos,
La perla abrió sus cofres de desastre para mostrar lo que había aprendido. Marcos participó en cada reunión con la gravedad de quien sabe que la palabra puede contener rescates. Kelira, que en un principio había venido a estudiar, se encontró enseñando a su propia tripulación sobre la absurda fuerza de cosas como un poema, una canción, una memoria. Fue un intercambio que reordenó preconcepciones. Para los suyos, la capitana estaba deshilachando la doctrina; para los suyos humanos, Marcos empezaba a cultivar la idea de que la guerra no era solo un campo de batalla sino un lugar de encuentro. Hubo un punto en la negociación en que un oficial del círculo, vistiendo un traje de gala, lanzó un ultimátum: o se entrega el liderazgo de la perla o habrá retorno del exterminio. Marcos tomó el micrófono y no contestó con amenaza. Dijo, con voz templada por la pérdida y la esperanza: no entregaremos el amor que fuimos. Podemos pactar límites, podemos acordar reparaciones. Pero no podemos aceptar la sumisión. Porque si se exige sumisión, entonces ustedes no nos estarán gobernando, simplemente nos estarán matando. La sala se quedó callada. Entre los presentes, algunos se sintieron tocados por la claridad. Otros clamaron por la respuesta fría. Kelira miró a Marcos y comprendió que, con ese gesto, él había ganado algo que las armas no pudieron obtener: legitimidad. Esa legitimidad no era solo humana, era el reconocimiento de la capacidad de una cultura de afirmar su propio derecho a existir. La tregua se consolidó en actos, la novena reparó infraestructura bajo supervisión humana, la perla permitió el acceso para que los heridos de la coalición fueran tratados. Hubo desmembramientos de odio. En los barrios, antiguos enemigos compartían pan. La guerra mutó a una pieza de reconstrucción que, aunque frágil, tenía un tinte nuevo: cooperación forzada por la necesidad. Fue un arreglo imperfecto, pero real. Y entonces, de repente, la paz se completó con un gesto que nadie había previsto. Kelira presentó a su gente a Marcos, no como prisioneros ni como fruta, sino como compañeros. Ella reconoció que la fuerza humana no era una amenaza a erradicar sino una energía que podría canalizarse. Fue un acto que tendría repercusiones mayores que cualquier tratado. La cosa que ellos denominaban Humanitas Fury dejó de ser solo un peligro para pasar a ser una potencia para cooperar. El desenlace fue una alianza de nuevo tipo. La novena ofreció conocimientos sobre los sistemas intergalácticos, la perla ofreció soluciones prácticas y mano de obra. Juntos trabajaron en programas para prevenir futuras expulsiones y para construir un consejo mixto que incluyera voces humanas. Fue una victoria que no se celebró con fuegos artificiales, pero sí con la música que había compuesto la propia gente años antes en sus barrios, una canción sencilla que, ahora reparada por músicos de ambos mundos, sonó por primera vez en la plaza. La melodía era a la vez triste y feroz, un recordatorio de lo que habían pasado. En la ceremonia de firma, Kelira tomó a Marcos por la mano, un gesto extraño, pero poderoso, y dijo, en la lengua del círculo, una frase que no se traducía por excelencia sino por intención: hemos subestimado su furia. Pero ahora, frente a la belleza que contiene, pedimos su alianza. Hubo aplausos, miradas de incredulidad y lágrimas. Para Marcos, fue un triunfo que no cabía en los titulares: la armonía se había tejido con hilos de paciencia y de reconocimiento mutuo. No todo fue perfecto. El círculo tardó en aceptar la idea de cogobierno, hubo fricciones, retrasos y conspiraciones. Pero la narrativa había cambiado. Donde antes hubo burla, ahora hubo cautela y, en muchos casos, respeto. La reacción del círculo siguió el arco prometido, de la burla inicial a la sorpresa, luego al miedo y, finalmente, al respeto. La perla no había dominado el universo, pero había cambiado su relación con él. El cierre fue íntimo y épico a la vez. Marcos, en la terraza reconstruida de su barrio, miró las estrellas. Había una luna flotando que ahora sabía que no era solo un satélite, sino un punto de contacto entre mundos. Kelira apareció a su lado, sin su armadura, en ropas que parecían simples. La noche estaba llena de restos de luz. Había silencio,
pero un silencio tan lleno que parecía música. Marcos le habló de Clara. Que Lira escuchó sin decir nada y, en el final, cuando no había más palabras que aprender, la capitana pronunció una frase en una lengua que sonaba como poema: «Estoy asustada y agradecida», dijo. Marcos le dijo: «Entonces quedémonos asustados juntos». El último gesto fue una alianza simbólica, que Lira ofreció a Marcos una placa de metal con 3 líneas, un símbolo del círculo, y escribió en él su nombre humano. Marcos la colocó en la plaza central, un acto que reescribía la memoria. No hubo desfile ni pompa, hubo gente que volvió a la vida. La furia ya no era solo un arma. Era la demostración de que la furia humana, cuando se encuentra con razón, puede volverse fuerza de creación. Un año después, la Perla tuvo un nuevo lema bordado en los muros del centro: «No más silencio». No era un lema de guerra, era uno de vigilancia y recuerdo. La alianza forjada había costado vidas y cicatrices, pero había producido algo que las matemáticas no podían contabilizar: respeto mutuo. El epílogo acompañó con una línea que dejó la piel de gallina. En la plaza, un niño se acercó a la placa con los nombres, tocó la inscripción y murmuró algo que sorprendió a todos los presentes. Incluyendo a Kelira y a Marcos: «Si alguna vez vienen por nosotros, que sepan que ahora conocemos su furia». Fue un gesto pequeño, pero con un significado colosal. El legado humano no era la venganza, era la capacidad de convertirse en un aliado formidable. Y en esa posibilidad había esperanza. Y mientras la cámara de la memoria de la Perla giraba, registrando rostros y manos, una última voz se escuchó como un murmullo que prometía futuro: «No nos subestimen. No somos solo una llama para apagar. Somos un fuego para alimentar». Fue una sentencia que no era amenaza sino promesa. La novena, con su comandante Kelira, y la Perla, con su pueblo y su teniente Marcos, habían hecho lo impensable: encontraron una razón para no destruirse. La guerra hubo de cambiar de forma, pero la humanidad mostró que cuando la subestimación se encuentra con voluntad, el resultado no solo es terrorífico por la capacidad de resistencia, sino hermoso por la dignidad con la que se vive y se reconstruye. La última imagen fue un cielo tranquilo. Némesis, restaurada, brillaba con luces que antes eran metálicas pero ahora eran humanas. Y en esa quietud, alguien recordó la frase que se convertiría en una de las leyendas más contadas: «Ahora enfrentan la furia humana». Pero la palabra final no era venganza. Era: «y han aprendido a respetarla». Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. Cuando el hilo se retomó, ya no era solo una historia de sobrevivencia. Era un manual de cómo se puede convertir el furor en fundamento. Kelira y Marcos siguieron siendo nombres que aparecerían en libros, en canciones y en discursos. Hubo un momento final, íntimo, que dejó a muchos con la piel de gallina. Durante la inauguración del centro de intercambios, Marcos puso la mano sobre la placa y, sin drama, tomó la palabra. Dijo que la victoria no se medía en naves caídas ni en nombres en el mármol, se medía en las historias que se contaban al calor de la noche. «Si ahora nos temen», dijo con voz que vibró en las paredes restauradas, «es porque hemos amado tanto que defendimos lo que importa». Y mientras las lágrimas recorrían el rostro de algunos, la multitud se puso de pie en un momento de solemne reconocimiento. Fue la lágrima colectiva que cerró capítulos, y la que dio paso a una euforia más profunda, la de quienes saben que algo se ha ganado con dolor y que ese algo es la llave para un futuro compartido. El triunfo fue discreto y monumental. Naves del círculo ayudaban a reconstruir, y técnicos humanos enseñaban cómo reparar sistemas. La fusión de culturas generaba, por primera vez, soluciones que ninguno de los dos bandos había concebido en solitario. Y en medio de todo ese tejido, la frase final que se repetiría en millones de hogares resonó con escalofríos: «No subestimaron nuestra furia. Aprendieron a respetarla». La historia cerró con la sensación de que la furia humana no era un arma que buscara aniquilar, sino una fuerza que podía, en su punto más alto,
convertirse en el impulso que obligara a otros a verlos con ojos nuevos. Fue hermosa y terrible, exactamente como la humanidad, una mezcla de rabia, ternura y resiliencia que dejó al universo con una lección indeleble.